y esperanza fiel. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Tú eres En su fiel. amor confiamos, hay descanso en él. Y podemos descansar, Señor. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Desde tu celular es muy fácil. Solo debes buscar la aplicación YouTube en el buscador IG Manantial de Bendición. Estando en el canal, vamos a darle en suscribirse y una vez suscrito, vamos a darle en la campanita a todas las notificaciones. Vas a recibir en tu celular las notificaciones de todos los videos y las prédicas que subamos de la congregación. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, por tu compañía, por estar en nosotros y por estar con nosotros, Señor. Muchas gracias, mi Dios. Muchas gracias, Rey de gloria y majestad, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a leer la palabra. Quiero invitarlos al libro de los Salmos, capítulo 112. Y vamos a leer el versículo 1 primero y luego continuamos con los versículos 6 al 8. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandamientos. A estas personas no las vencerá el mal. A los rectos se los recordará por mucho tiempo. Ellos no tienen miedo de malas noticias. Confían plenamente en que el Señor los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Amén y amén. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que la selles en cada mente y en cada corazón aquí presente, Señor bendito, y que se vuelva obra en cada uno de nosotros para gloria y honra de tu nombre y bendición de cada uno, Señor. Amén y amén. La palabra de hoy la he titulado con una afirmación: qué feliz eres. Y me atrevo a decirles que son felices y que somos felices porque la palabra de Dios no lo dice. Él nos lo dice. Entonces, por eso el título del mensaje es qué feliz eres. Dice el versículo 1: alabado sea el Señor. Empieza con una alabanza a Dios por algo que debe suceder en cada uno de nosotros. Dice: qué felices son los que temen al Señor. Hay gente que teme al Señor aquí, hay hermanos, hay personas que temen aquí al Señor. Mira lo que nos está diciendo. Nosotros tenemos que apropiarnos de lo que dice la palabra de Dios. Y aquí vamos descubriendo algunas cosas con respecto a la felicidad, porque a veces pensamos que la felicidad viene de cosas externas, y cuando pensamos de esa manera estamos muy equivocados, y por eso es que se nos va la vida siendo infelices. Porque dice el Señor: qué felices son los que temen al Señor. ¿Qué es temer al Señor? Temer al Señor es tenerlo en cuenta en todas las cosas y las áreas de nuestra vida. Tenerlo en cuenta a Él. Y la segunda parte dice: y se deleitan en obedecer sus mandamientos. Saben que obedecer los mandamientos de Dios, obedecer sus requerimientos, sus estatutos, sus leyes, debe ser para nosotros un deleite. No debemos obedecer los mandamientos por obligación o por miedo a un castigo si no lo hacemos. ¿Sabe qué? Debe ser vida en nosotros obedecer sus mandamientos. Debe ser una delicia obedecer los mandamientos de Dios.
por simple gratitud a nuestro Creador y a tanta bendición que nos da diariamente. Entonces deberíamos deleitarnos, gozarnos en obedecer los mandamientos del Señor. ¿Y vamos a mirar qué es felicidad para la psicología? La felicidad es un estado emocional positivo que se alcanza cuando los deseos han sido satisfechos y las metas han sido realizadas. Es como un enunciado de esta ciencia. Es un estado emocional positivo, dice la psicología. Pero a la luz de la palabra de Dios, la felicidad tiene una verdad muy diferente para nosotros, porque la felicidad no es no debe ser un estado emocional, porque ese es el problema, envolverle un estado emocional, porque nuestras emociones sí pueden variar a cada rato o pueden variar incluso de día a día. Y entonces quiere decir que de acuerdo al estado emocional que tengamos en el momento, podemos ser por un momento felices y al rato infelices. Y la felicidad debe ser algo permanente. Por eso, por medio de la palabra de Dios, la felicidad es un estado espiritual de paz interior. Eso es la felicidad, un estado de paz interior. ¿Cómo se siente usted cuando siente paz? Se siente bien, ¿cierto? Y siempre que tenemos paz en nuestra alma, en nuestro corazón, es cuando expresamos que estamos felices. Porque cuando no tenemos esa paz, no podemos expresar entonces que estamos felices. Por eso es importante saber que la felicidad, más que un estado emocional exterior, es un estado espiritual interior. La felicidad no necesitamos para ser felices de recursos o cosas externas. Ayudan para un bienestar, claro, las cosas externas, lo material, ayuda para cosas externas, una buena salud, poder tener un buen alimento, todas esas cosas ayudan, pero en verdad la felicidad nosotros la podemos tener y alcanzar, poseer y disfrutar si empezamos o si nos damos cuenta que la felicidad realmente la tenemos con nosotros y en nosotros. Para eso el Señor nos ha dado su Espíritu Santo, para eso nos ha dado su presencia. Dice la palabra que Dios es amor, entonces si Dios está con nosotros, el amor está con nosotros. Dice su palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, como tenemos al Señor, tenemos ese gozo. El Señor nos dice que Él nos da la paz no como el mundo la da. Amén. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces dice que esa felicidad, o sea, ese estado espiritual de paz interior se alcanza. Y ahí en los dos, en el versículo 1 que acabamos de leer, están dos cosas fundamentales y son como las columnas o las bases de la felicidad, que son temer a Dios y obedecer sus mandamientos, pero con deleite. Amén. Sabiendo que esos mandamientos realmente no son prohibiciones, porque nosotros a veces los vemos como prohibiciones. Y los mandamientos de Dios no son prohibiciones. Los mandamientos de Dios son mandatos para nuestro bienestar, son mandatos de protección, son mandatos de bienestar, de bendición, son mandatos para nuestra salud, son mandatos de cuidado, son mandatos de amor. Dice la palabra en Salmos 37, los versículos 4 al 5, dice:
Nueva Traducción Viviente. Deleítate en el Señor. ¿Y qué? Y Él te concederá los deseos de tu corazón. Deleítate en el Señor. Démosle el aplauso al Señor. Gloria a Dios por eso. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Amén. Él hará lo que necesitamos. Así que un principio para ser felices es sentirnos a gusto de la vida con Dios. Sabemos que Dios está con nosotros y también sabemos que si Dios está con nosotros, ¿cierto? ¿Quién contra nosotros? Entonces por eso debemos vivir a gusto con la vida de Dios, porque a veces como cristianos es como si tuviéramos una carga y lo que tenemos no es una carga, lo que tenemos es una bendición muy grande, una salvación tan grande, tan poderosa. Así que sintámonos contentos con lo que tenemos. No nos amarguemos por lo que no tenemos. Vea lo que está diciendo el Señor. Deleítate en mí, dice Dios, y te concederé las peticiones de tu corazón. Así que, qué bendición. En verdad, cuando yo era joven, porque todavía soy un joven, cuando era más joven, en serio, yo creo que nosotros podemos llegar a 100 años y por lo menos lo que yo tengo seguridad es que la mente no se nos envejece. La mente madura, pero no se envejece. Entonces podemos ser tan jóvenes como queramos. Y cuando tenía menos años, tenía muchos deseos y muchas cosas. Recuerdo cuando me hablaron por primera vez de la palabra de Dios, cuando alguien me habló por primera vez, y lo primero que se me vino a la cabeza era de que yo era muy joven para estar en esas cosas. Eso todavía hay tiempo. Eso cuando esté viejito, ya que necesite que alguien me salve de pronto algo, sí, listo, chévere. Pero mis hermanos, después, y gracias a Dios joven, cuando iba a cumplir, antes de cumplir los 24 años, yo acepté al Señor en mi corazón y lo recibí y empecé a caminar en su senda, en su palabra. Y hoy, con el tiempo que ha pasado, puedo decir con plena seguridad y certeza que no cambio los años que he vivido con mi Señor que los que viví cuando no lo tenía a Él. Y tuve momentos buenos, disfruté a los 15, a los 16, a los 18, disfruté de muchas cosas y me divertí y también pequé. Pero en verdad, mis hermanos, mis mejores años son los que he vivido después de tener a Cristo en mi corazón. Y así debemos tomar la vida, porque la vida cristiana no es aburrida, la vida cristiana es vida en abundancia, es vida abundante, es vida en libertad. Entonces, por eso debemos deleitarnos en el Señor. Y algo que veo y que quiero que miremos también, ¿por qué razón la palabra de Dios nos dice que somos felices los que tememos a Dios y que somos felices los que obedecemos sus mandamientos con deleite, los que nos gozamos obedeciendo sus mandamientos?
¿Por qué somos felices? Entonces, primero, ¿saben? Porque superaremos todas las dificultades. ¿Cierto que es bueno superar las dificultades? Pasar por encima de las aflicciones, lograr victoria tras victoria, es muy bueno. Superaremos todas las dificultades. Como dice ahí en el Salmo 112, el versículo 6, la parte A, dice: a estas personas no las vencerá el mal. Al que teme a Dios y al que se deleita obedeciendo la palabra de Dios, a estas personas no las vencerá el mal. Uy, qué bendición, iglesia, porque aquí estamos los que tememos a Dios y los que nos gozamos en obedecer la palabra de Dios. Por tanto, esto quiere decir que a nosotros el mal no nos va a vencer. Gloria a Dios por eso. Y dice ahí mismo en el Salmo 112, el versículo 8, la segunda parte, la parte B, dice: y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. No solo personas que a veces se declaran enemigas nuestras por una razón u otra, que debemos tener en cuenta que nuestra lucha no es contra ellos, contra carne y sangre, ¿cierto? Dice la palabra de Dios. Pero a veces hay personas que por celos, por envidia, incluso por razón, porque las hemos, con razón, porque las hemos ofendido de una manera u otra, bueno, se declaran nuestros enemigos. Pero el Señor dice en su palabra que nosotros enfrentaremos triunfantes a todos nuestros enemigos. Gloria a Dios. Y dentro de nuestros enemigos también está la enfermedad. Dentro de nuestros enemigos está la deuda y muchas otras cosas, la inseguridad, tantas cosas. Pero el Señor dice que triunfaremos ante ella. Ante las dificultades grandes o pequeñas, lo que hace la diferencia es cómo manejo la situación. Y lo que tenemos que ver no es lo que me pueda suceder a mí, sino lo que sucede en mí. Amén. Ante una dificultad, mire, no nos angustiemos ante lo que nos pueda suceder, sino miremos internamente qué sucede dentro de mí, cómo tomo yo la situación, de qué manera enfrento las situaciones. Y lo primero que tenemos que nosotros que hacer para enfrentar un problema, una situación difícil, es saber que Dios está con nosotros y es nuestro amigo, y que Dios es todopoderoso. Sabiendo eso y estando conscientes plenamente de esto, las cosas son muy diferentes, muy diferentes. Cuando corremos, cuando jugamos o practicamos algún deporte, o cuando vamos caminando y nos caemos, nosotros ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cierto? Yo no, generalmente he visto personas, incluso yo me he pegado unos porrazos bien buenos y yo no me he quedado ahí. Mis hermanos, me he caído y como un resorte me he levantado y hago como si no pasó nada, y me voy y doblo la esquina, y apenas doblo la esquina no sé si le ha pasado, pero por lo menos a mí me ha pasado. Me pego la caída tremenda, pero me levanto inmediatamente como si no hubiese pasado nada. Pero ¿qué pasa? Sigo caminando, y cuando me doy cuenta, ya el dolor se ha ido. Se me olvidó que tenía dolor. Mis hermanos, eso tenemos que hacer ante las caídas: levantarnos
Y nosotros tenemos a toda hora la mano más poderosa sobre este universo extendida hacia nosotros. ¡Qué bendición! Gloria a Dios. No es sino agarrarnos de esa mano. Nos agarramos de esa mano. Y Él, amoroso, sin reparos, sin recriminaciones, sin nada, nos levanta. Nos levanta, gloria a Dios por eso. Dice en 2 de Corintios capítulo 4, los versículos 8 al 9: por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Gloria a Dios. En segundo lugar, ¿por qué somos felices cuando tememos a Dios y obedecemos sus mandamientos con deleite? Porque no seremos olvidados, ni en esta tierra, ni en el cielo. Dice el Salmo 112, versículo 6, la parte B, dice: a los rectos se los recordará por mucho tiempo. Dice en otras versiones de la palabra: se les recordará por siempre. ¿Quiénes o cuáles son las personas más recordadas para nosotros? Las que fueron buenas con nosotros, ¿cierto? Las que fueron justas, esas son las más recordadas. El malvado puede que haga y deshaga en un momento, se muere, es enterrado y después prácticamente no hay memoria de ellos, y menos en el cielo. Pero para los justos, para los que tememos a Dios, para los que nos gozamos obedeciendo sus mandamientos, hay un libro de memoria para cada uno de nosotros, escrito con el dedo de Dios, para que nunca seamos olvidados. Dice en Isaías capítulo 49, los versículos 14 y 15: sin embargo, Jerusalén dice. Esto se refiere a que, sin embargo, muchas veces nosotros nos quejamos. A veces la iglesia se queja, a veces nosotros como personas, como hijos de Dios nos quejamos. Dice: sin embargo, Jerusalén dice, el Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. ¿Y sabe qué dice el Señor? Jamás, jamás. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Pero aun si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. Gloria a Dios. Cuando tememos a Dios, cuando Dios es lo más importante en nuestra vida, cuando nos gozamos obedeciendo su palabra, Dios nunca se olvida de eso. Siempre su mirada está puesta en nosotros y siempre alcanzaremos gracia para el oportuno socorro. Siempre. En tercer lugar, ¿por qué somos tan felices? Porque vivimos confiados y sin temor. Qué bueno cuando hay confianza, ¿cierto? Qué bueno es cuando no hay miedo, porque aquí está hablando ya de este temor, se refiere al miedo que podemos sentir. Dice el Salmo 112, el versículo 7 y el versículo 8, la parte A, dice: ellos, ¿quiénes son ellos? Nosotros. Podemos leer la palabra así: nosotros no tenemos miedo de malas noticias. Confiamos plenamente en que el Señor nos cuidará. Tenemos confianza y vivimos sin temor. Gloria a Dios. Qué bendición. Miren, un peso común que muchas personas llevan es el temor de malas noticias. Y yo creo que
muchos, si no todos, en algún momento hemos tenido ese peso, esa carga o ese presentimiento que llamamos a veces. Oye, las personas dicen: uy, tengo un mal presentimiento. Ese es un temor de malas noticias, de ir a recibir una mala noticia. Y saben que esto se puede tratar de una intranquilidad natural. A veces es como parte de esa misma defensa o autodefensa de nosotros mismos, o autoprotección que tenemos nosotros. En los animales le llamaríamos como un instinto de preservación, pero en nosotros es un don que Dios nos ha dado. Pero lo que no podemos permitir, digamos, es que ese don natural de autoprotección, que puede ser para proteger nuestra familia, protegernos nosotros mismos, proteger nuestras relaciones o nuestras finanzas, no podemos dejar que se convierta en una pesadilla, dejándolo que se vuelva algo, un temor irracional, porque muchos a toda hora están con ese presentimiento que algo va mal, que si salgo a la calle me van a atracar, que si me van a robar, que se va a quemar la casa, que se va a inundar, que se va a incendiar el negocio, que me van a estafar. Bueno, a toda hora eso, mis hermanos, eso no debe estar ahí en nosotros, porque es peligroso. Y la palabra nos dice que si nosotros tememos a Dios y nos deleitamos en sus mandamientos, eso no debe estar en nosotros, mis hermanos. Debemos estar en confianza en Dios. No es decir como algunos de pronto: como Dios está conmigo, me tiro del quinto piso y los ángeles me van a recibir, o porfiadamente meterme a lugares peligrosos. Dice la palabra que el que busca el peligro, en él perece. Entonces no se trata de eso, pero sí de que si yo tengo que salir, me voy confiado, porque Dios va conmigo. Amén. Voy confiado. Y no decir o llamar el mal, porque a veces lo llamamos: uy, es que me van a robar, me van a robar, me van a robar. Y preciso, yo sí dije me iban a robar. Sí. El niño se va a caer, se va a caer, se va a caer. Se cayó, yo sí dije que se iba a caer. Así nos pasa muchas veces. Y eso no debe estar en nosotros. Mire lo que dice Job en el libro de Job, capítulo 3, el versículo 25. Dice: lo que yo siempre había temido me ocurrió, se hizo realidad lo que me horrorizaba. Nosotros, con esas dudas y esas desconfianzas, llamamos ese el mal. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos vivir confiados y sin miedo, sin temor. Amén. Gloria al Señor. Cuando más miedo tenemos es cuando más necesitamos confiar en Dios. Ante el miedo y la preocupación necesitamos confianza en Dios. Y esta es una invitación a tener el gran acto de fe, de creer que es posible lo que Dios nos está ofreciendo. Mis hermanos, las promesas de Dios son verdaderas. Y si Él dice que nos guarda, es porque nos guarda. Somos nosotros los que con nuestra duda perdemos bendiciones. Así, leamos Santiago capítulo 1 versículo 22. Dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Tenemos que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. O sea, tenemos que poner en práctica, tenemos que recibir, aceptar y creer lo que Dios nos está dando. Recibirlo, saber que es cierto, saber que es verdad. Así que si temes al Señor y te deleitas obedeciendo sus mandamientos,
qué feliz eres. ¿Eres feliz? Empieza a ser feliz. Si no has sido feliz hasta el día de hoy, empieza desde hoy a poner en práctica la palabra de Dios y en verdad vas a ser feliz con lo que tienes. No te falta nada para ser feliz. Solo necesitas confiar en Dios y obedecer con gozo los mandamientos del Señor. ¿Y por qué eres feliz? Porque superarás todas las dificultades, porque no serás olvidado ni en esta tierra ni en el cielo, porque vivirás confiado y sin temor. Y para terminar les dejo esta promesa en el Salmo 121, versículos 5 al 8. Y dice el Señor para cada uno de nosotros: el Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida de tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Amén y amén. Gracias, Padre, por tu bendita palabra, Señor.